Pero el primer requisito del Estado moderno es renuncia de libertades, concentración de violencia y pretensión de ser el único productor de esa violencia. Y ese es uno de los fundamentos del Estado moderno. Lo digo porque ahora ustedes ven políticas públicas, pero lo ven una materia de políticas públicas. Bueno, ojo con esas definiciones de políticas públicas que parecen que fueran de paraísos de mermelada. La política pública, la intervención desde la autoridad estatal para resolver, satisfacer necesidades socialmente problemáticas. Bueno, esa es una parte, o por lo menos en lo discursivo. Ojo que estamos hablando del Estado moderno. Nosotros no podemos desvincular la acción del Estado moderno de su sustancia. Acuérdense que acá hay un énfasis sobre todo en esa visión substancialista. ¿Ok? Entonces, y más en contextos autoritarios. Nosotros vamos a ver eso más adelante, pero lo digo por si hay algo para problematizar en esos términos de las políticas públicas, pues que para eso sirve todo esto, toda esta carrera de Leviatán, sirve para problematizar cosas contemporáneas. Y hay algo, dos cuestiones importantes en términos de Hobbes que ya las dijimos, las voy simplemente, como dije, a esquematizarlas. Para Hobbes, entonces, hay un pacto de unión, es decir, si cada hombre entrega su poder, su libertad, y en últimas, voluntariamente accede al pacto, es posible unir esas voluntades particulares en una voluntad general. Rousseau, por ejemplo, habla de la voluntad en general, tiene la misma lógica en esto, pero al mismo tiempo no solamente la unión, que muchos destacaron en el cuerpo del Leviatán, sino también la sujeción. Es un pacto al mismo tiempo de unámonos, pero también de sujeción. ¿Quién sujeta a quién? El Estado a sus súbditos, porque él es el que concentra la legitimidad, la violencia, etc. Por eso, ojo con esto del pacto, que lo llama así en latín, pacto de sociedad, Hobbes, porque hay una doble dimensión del poder, pero también del Estado, que es un poco a lo que me refería con las políticas públicas. Por un lado, el Estado representa la representación política de la sociedad, ya no disgregada, sino unida, pero al mismo tiempo es un sistema de sujeción, de dominación. Cuando uno analiza políticas públicas, por ejemplo, tiene que darse cuenta que, por un lado, las políticas públicas efectivamente podrían tender, tienen la intención de satisfacer necesidades sociales que han sido problemáticas, que se han convertido en un problema de la sociedad, pero por el otro lado uno puede desconocer que esa acción tiene efectos desde el punto de vista de la dominación. Entonces, por más alegre que sea la política, que alguien mira, pero los comedores escolares, y sí, me estoy adelantando con cosas que viene va a decir Foucault. Sí, comedores escolares, no por ahí. Y no es teorías de la conspiración. Me están entregando unos bueno, ahí hay una acción de poder desde el punto de vista de lo que se genera una política pública. Y si ustedes son analistas de políticas públicas, tienen que ver las dos caras de la moneda. En términos modernos, lo que inaugura Hobbes es esto, que hay que ver el Estado y el poder como algo que representa, pero como algo que también, si quieren ustedes, domina, sujeta, en últimas también oprime. Entonces son las dos caras de la moneda. En términos de paz, mucha gente, cuando se fue las FARC, entonces llega el Estado. Y bueno, algunos dijimos, ojo que el Estado puede llegar y generar más violencia. Porque hay comunidades que ya están organizadas y cuando llega el Estado llegas a romper esa lógica comunitaria. Entonces toda la solución no es Estado. Acuérdense que el Estado tiene en su corazoncito la violencia y no lo dice. Ya saben que Hobbes no es, digamos, ningún protestante del Partido Comunista de Kuala Lumpur ni nada de eso. O sea, es un tipo que está generando una narrativa procapitalista de la sociedad capitalista moderna. ¿Se entiende? Lo digo porque esto es un consenso, no tiene nada que ver, digamos, con autores. Y tercera cuestión, que tiene que ver con el poder. Que lo dijimos desde el principio, pero yo te estoy tapando.
que tiene que ver con el poder y que ya lo anticipamos, pero bueno, ya tiene un contenido desde donde se puede argumentar. El concepto de poder, perdón por ser insistente, pero es la lógica un poco didáctica de esto. Primera definición que aparece en Bobbio y que aparece también en Hobbes. El poder de un hombre, es decir, pensando en términos individuales, consiste en sus medios presentes para obtener algún bien futuro. Pero, y acá viene la definición sustancial de Hobbes sobre poder político. Esto que alguien acá recordaba, el apellido. Poder genérico y el poder político, porque si en esta materia quisiéramos ser tramposos en los exámenes, yo diría, defina el poder político según Hobbes. Entonces ahí hay que tener claro que si me dan la segunda definición, está bien, pero la gente tendería a decir la primera. Sí, con Bobbio mismo. ¿Se entiende? Entonces, ojo que una cosa es el concepto de poder, otra cosa es el concepto de poder político. Y ese fue el que leímos. El mayor de los poderes humanos es el que se integra con los poderes de varios hombres unidos. Integración es el subtítulo, el eje del subtítulo que rescatamos cuando decíamos el Leviatán, materia, forma y poder de una comunidad eclesiástica o civil. Y en un segundo momento, la unión de los hombres. Rescato esto porque no hay, es incompleto decir que simplemente, es que se unieron los hombres. No, se instituye un poder político en clave moderna. Justamente ¿por qué? Y fíjense que esta definición es muy exacta en términos de Hobbes, muy corta, sintética, pero muy también ilustrativa. Por el consentimiento, es decir, el acceso al pacto, que es voluntario, constituye un consenso, y cuando decíamos consensus, ¿se acuerdan que pusimos esa palabra en algún momento en una clase? Es porque tenía un sentido en una persona natural o civil, Leviatán. ¿Qué implica eso? Que son tres cosas claves en Foucault. Primero, el poder soberano resuelve la pluralidad individual en una unidad. Por eso habla de comunidad eclesiástica o civil, común, unidad, unidad en común. ¿Ok? No solamente unidad, también se crea algo en común. Segundo, esa unidad, que no es unión, Hobbes no habla de unión siempre, unión y unidad. Cuando hablamos de unidad es unión, sujeción. Se da por alienación total de los derechos para su constitución, del cual resulta un poder total. Esta palabra alienación, ¿qué significa? Ustedes, algunos lo hicieron en los ejercicios. ¿Están viendo atrás? Sí, no. Sí, lo puedo ver. ¿Qué significa alienación? ¿Alguna pista? Sí, muy bien. Sí, porque a veces la gente lo confunde con alineación, y esa es la del Barça, o la del Junior de Barranquilla, de esos equipos que hacen grandes alineaciones, y tiene que ver con alguien. Como esa película, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero antes, no. Bueno, en mi época eso era, la gente se desmayaba en el cine. Bueno, alien significa extraño. ¿Por qué? Alienar a alguien es extrañarse de los derechos, el poder, la libertad. Eso que es natural, yo me despego de ellos. Entonces aparece como algo extraño, fuera de mí, a pesar de que surge desde mí. ¿Se entiende? Entonces cuando dice está alienado, es porque alguien está fuera de sí. Porque el Leviatán va a surgir como una persona que parecería extraña a mí. Esa sensación que a veces tenemos de que el Estado está afuera y que tiene una relación con nosotros, pero está afuera.
cuando el Estado también al mismo tiempo está constituido por nosotros. ¿Se entiende? Pero entonces esa figura va a estar afuera, extrañada de ese origen que va a ser el pacto, el consenso, y por eso se va a presentar como un poder total. Entonces, por eso la sujeción va a ser extrañada a partir de la alienación de derechos. ¿Se entiende eso? Pero la alienación de derechos viene por medio del Estado constituido. O sea, el Estado... No, antes. Antes. Porque acuérdate que el hombre en el estadio de naturaleza tiene unos derechos de naturaleza, resumidos en la vida. Todo lo que tú tienes que hacer para conservar tu vida. Entonces, por eso el primero, poder... El pacto está aquí, para conformar este señor, que es el Leviatán. Estos derechos se alienan acá, porque la alienación configura el mayor poder humano, que es el poder político. Entonces aquí, cada uno voluntariamente entrega su derecho a ejercer el derecho. Y eso es lo que constituye la alienación. Cuando este poder está constituido, crea una relación desigual y asimétrica. Porque acá todos los hombres son iguales, pero la relación de la sociedad es desigual, porque acá hay un poder total. Por eso esta teoría se llama, en términos de la tradición, del poder absoluto y del poder exactamente, absolutismo. Porque lo que genera el pacto es el poder total. No es que se crea una especie de poder de mediación, de representación solamente. Por eso la otra parte de integración, sujeción es importante. ¿Se entiende eso? Bueno. Esto lo vamos, no se preocupen que muchas de esas cosas otra vez, cuando veamos el eje de Estado, la vamos a recordar y la vamos a poner en perspectiva. Y tercero, que se desprende de esto, ¿qué significa poder total? Tres cosas. Es un poder absoluto, no es relativo. Es un poder inalienable, es decir, lo que pasó aquí no se puede, muy bien, no se puede revertir. O sea, un momento, es que en el pacto yo me arrepentí, además. Y ojo que no es un cuento muy jovesiano, es como lo que expliqué en la ley. A mí el reglamento, porque ni siquiera es algo serio, de policía, yo no estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que dice ahí, pero yo no me puedo excusar para el cumplimiento porque se supone que es un proceso, digo, para coger algo muy contemporáneo. Entonces, lo de los decibeles. No, pues a mí no me gustó eso porque entonces, no, de malas. Eso es un poco la implicación práctica de lo que quiere decir Hobbes. Cuando se conforma este poder total, no hay vuelta atrás. Entonces, por contra, la alienación individual termina siendo un poder inalienable. No se puede transferir nuevamente. No se puede, este Leviatán no puede simplemente delegarlo en otra persona. Y tercero, irrevocable e indivisible. Este poder es ante todo unidad. Repito, unión, sujeción. ¿Por qué traigo esto con esta síntesis? Porque buena parte de lo que nos va a plantear Foucault está asociado a una crítica a esta visión del poder. Desde luego, ¿cuál es la primera diferencia que uno puede establecer? Que por un lado estaría una visión sustancialista como la de Hobbes. Por otro lado,
La aproximación que pretende Foucault es una aproximación relacional. ¿Qué quiere decir esa visión relacional? Que lo recordábamos con Bobbio. Esa es una pregunta del parcial. Otra vez, profe. No, desde las 6. Si yo pregunto qué significa una visión relacional del poder, ¿ustedes cómo harían antes de responder? ¿Qué buscarían? Relacional. ¿Qué harían ustedes antes de responder? Los autores buscar como tal los autores que... Y más allá, que empezaron las con definiciones. Porque la definición que da Bobbio no es la de Foucault. Nosotros acá presentamos las dos porque obviamente esta tiene que incorporarse en la visión relacional. Pero entonces ¿la definición cuál es? Es más o menos esta. Y no pido memoria. Bueno, los que tengan memoria, buenísimo. Es más o menos, por eso hicimos el ejercicio de las palabras claves. ¿Cuál es lo clave ahí? Lo clave son algunas palabras. ¿Cuál es la definición relacional que nos aporta Bobbio? La relación. Sí, la relación, pero... La relación. El cuadrito de ese mapa conceptual, yo lo mandé a hacer justamente para esto. Ahí uno lo saca, ¡chum! Sí, la definición es. ¿Alguien? ¿Cómo la influencia la relación entre actores? Entre los Gobernante y gobernante. Eso es una relación, Sí, no. pero Bobbio puede ser cualquiera de las dos. La libertad de ver. El poder te da el poder te da la libertad, pero la libertad de no le da la... Ok, entonces uno buscaría esa definición para responder la pregunta, porque yo dije, ¿en qué consiste la visión relacional del poder? relación entre dos sujetos, lo cual el primer sujeto Muy bien. obtiene el segundo comportamiento que está de otra manera, que de otra manera no hubiera realizado. Pero entonces ya hay una clave, dijimos que ahí la palabra clave son relaciones, pero además hay que complementarla con, por lo menos desde Dahl, porque cuando uno responde dice, bueno, esta pregunta, Dahl propone que tal cosa, Foucault propuso tal cosa, y yo no le pregunto, la pregunta no es en qué consiste las visiones relacionales de Dahl y Foucault sobre el poder, sino, Jesús, respóndeme, ¿en qué consiste para ti, o Andrea, o Diego, ¿se entiende? Porque, ojo con eso, porque a veces nosotros en los parciales es como, eso entregan y uno mira, y entonces tengo que responder a todo. No, bueno, por lo menos acá no va a ser así, acá es sentarse, si hubiera habilitación para tomarse una cerveza, para tomar allá afuera, yo lo permitiría, etcétera, pero don Octavio no deja. Entonces, se sientan, leen tranquilamente qué es lo que me están preguntando, y ahí sí, responden como ustedes, según hayan elaborado su argumentación. ¿Se entiende? Porque es que he visto también una ansiedad como por responder. Entonces medio ven en qué consiste poder, no sé qué, uy, sí, eso toca. ¿Se entiende? Es tranquilidad. Acá esto es más para reflexionar. ¿Ok? Entonces acá está, relacional. Esta la vamos a empezar a desarrollar, que no la incluye Bobbio, y esta es la que presenta Bobbio como una manera de ilustrar diferencias en las grandes teorías del poder, de Aristóteles hasta los 60. Dice, la influencia, noción más amplia que poder, es una relación entre actores. Entonces ya, sí, relacionista es relación. Pero si usted me dice, no, porque hace énfasis en la relación, es una tautología.
Tautología. Redundancia. Una redundancia, una obviedad. Sí. Exactamente. Entonces, fíjense que aquí meterle entre actores ya nos está diciendo algo muy importante, y empezamos con Foucault, es que el poder desde esta visión está siempre en relación, está vinculado, mejor para no caer en redundancias, con relaciones de poder o de poderes. Y esas relaciones, desde luego, yo sé que se entiende, pero por algo todos estos autores remarcan esto. Esas relaciones son relaciones sociales, es decir, de la sociedad. Entonces no es una relación porque es dable, es posible la relación que yo tengo con este plumón. Sí, porque los sujetos, etcétera, sí, ahí puede haber una relación, pero acá bien vale decir, porque no es obvio o hay que enfatizarlo, estamos hablando de relaciones sociales. Fíjense que ya desde un principio Foucault en esa relación marca algo. Ya lo dijimos que todos los autores dicen esa palabra poder frente a las demás teorías como que no es suficiente, bueno, también por vender libros y hacérselos. Los digo, sí, o sea, en ciencias sociales, quien dice algo, realmente hay muy pocas cosas nuevas, pero le cambian el nombre, que está bien. Entonces dicen la palabra no es suficiente. En algunos casos tienen razón, dicen Robert Dahl o Doll, como quieran decirlo. No, yo hablo de una influencia y esa es la que nos trae obvio. Aquí Michel Foucault también va a decir esto de poder sirve pero no es suficiente, porque va a decir, ojo, que no son, vamos a hablar no tanto de poder en singular, sino de poderes en plural, y no tanto de relación, porque ahí enfatizan una relación entre actores, tendería a inferir que son relaciones uno a uno o situacionales, después vamos a ver por qué eso será siendo verdad, sino que va a enfatizar en que son muchas relaciones. Entonces, esto del poder con muchas relaciones, relaciones sociales y muchos poderes, en últimas le va a llamar dominación, que es el concepto que va a intentar para explicar el fenómeno del poder. Eso ya lo habíamos dicho, no importa, volvemos a decirlo, pero es para que lo vayamos incorporando que de esta relación, de esta, definición, es importante que tengamos algunas cosas retenidas, porque la definición es como el punto de partida, decíamos, para poder dar con los conceptos. No nos resuelve la definición un concepto, pero el concepto empieza a caminar en la reflexión desde la definición. Por eso les hacía en los ejercicios la sugerencia que es básico para las teorías tener una definición. Y el que se aprenda las definiciones no arregla el problema del análisis teórico, pero sí tiene un punto de partida para poder o discutirlas, o refrendarlas, revalidarlas, un punto de partida, y no, digamos, un salto al vacío. ¿Se entiende? Bueno. Pregunta sobre Foucault para hacer énfasis en la presentación. Y me dijeron, está enredado. Bueno, vamos a empezar a intentar desenredarlo. Sí, no importa, sí, dilo. Está bien. Que desde la primera página. Hay muchos términos que No, pero es que eso como lo general en Foucault, ¿no? Digamos, uno, o sea, yo me acuerdo de nosotros de meses que leíamos, porque Foucault tiene como un análisis conceptual que uno no está acostumbrado realmente de eso. O sea, uno no está acostumbrado y leerlo de forma muy pesada. Porque me pasa, digamos, cuando lo leo que tengo que volverme a retroceder si entendí el concepto, porque no. Hay dos cuestiones que van a pasar con muchos autores aquí. Primero, un tipo de escritura.
escritura francesa y alemana, entonces juegan muchos con las palabras y las traducciones al castellano tienen que hacer un esfuerzo por transmitir el sentido del juego de palabras, porque el juego de palabras no es jugar con las palabras, sino que tiene motivos conceptuales. Primera obstáculo. Segundo obstáculo, una voluntad de escribir así a veces. Entonces, muy sofisticado. Entonces, entre más sofisticado, parecería que es mejor el análisis. Lo que vamos a tratar de acá es que todo esto, a primera vista, es sofisticado, pero en últimas necesitamos sacarle el jugo, como se dice, a ese tipo de ideas. Porque más allá de Foucault, Foucault es una excusa. Yo les dije que yo no quería presentar más Foucault por motivos éticos, pero bueno. Pero esa noticia sí era real. Sí. Yo pensaba que era, Sí. pues que yo la encontré en la página. No, lo vamos a pasar rápido, lo vamos a hacer en las 2 clases que tenemos que son suficientes. Ahora que si hay que masticar más eso, pues tenemos que hacer esos ejercicios. Ahora, si nos tenemos que quedar con Foucault 4 sesiones, yo me quedo. Ustedes saben que los cronogramas acá no es para, bueno, pasémoslo rápido y listo. No en el sentido que tú le dijiste, yo sé, entendí la broma, pero tenemos que intentar. Yo los cronogramas prefiero que así veamos 2 autores bien vistos y no 15 que después en otra clase ustedes vieron Foucault y sí, pero no entendí nada. No tiene sentido eso. Bueno, ¿qué términos? Dice, Un par como ejemplo para que los otros compañeros y compañeras también estén haciendo por ahí. Tienen la misma pregunta que tú. Pues están tímidos y tímidas. en este punto. Así dice, en este punto. La 8. Pero hay el contexto para saber, digamos, que había relación. ¿Listo? Esa es una palabra en alemán. Creo que sí. Ya después, Herzen. Sí. La es Hebur. Y son 4 que hace cada uno. ¿Qué hace uno cuando se encuentra con una palabra de esas? ¿Es suficiente? No, porque es erróneo. No, la etimología de esa traducción es necesaria, pero no es suficiente. Y ella pasó la hora que dejaba para La parte, claro, la parte necesaria es la parte autodidacta de cada uno de ustedes y la parte suficiente la compartimos y ahí es donde estoy yo. ¿Se entiende? Compartámonos el trabajo porque si es colectivo, yo ya sé qué significa, pero vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, vamos, todas las palabras que dice Foucault que no están en castellano, que aparecen ahí en itálicas, ¿están en itálicas? Sí. Bueno, vamos a hacer un léxico. Cada uno coja eso y es muy fácil. Yo no sé qué traductor, el traductor de Google es cualquier cosa, yo le recomiendo que se metan a esta página. Sí, tú también lo que dices, bueno, eso es lo como lo más. No, si alguien tiene otra mejor, buenísimo. Y para las traducciones también. Miren ese afán de políglota, etcétera, así que relativizarlo. Y menos en inglés, que acá lo ponen como una concepción muy. Bueno, no voy a decir artículos. Poco pertinente. Entonces, si está eso listo, metamos las palabras. Inclusive eso de teclearlas, porque seguramente la lectura no las deja copiar. Entonces, meterlas es un ejercicio también. ¿Y qué hace uno? Se aprendió 2, 3 palabras, una. En otro idioma eso es chévere. Pero eso lo tiene, resolvámoslo así, ¿ok? Es sin ir lejos eso de encarnizamiento de la erudición. Pero fíjate que lo que tú preguntaste es importante. No es una tontería, no, es que es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta lectura yo recomiendo que esta lectura hay que hacer énfasis, como en todas las lecturas. Nosotros no podemos hacer, ¿se imaginan esas películas? A mí una vez me invitaron a una película, claro, culturalmente uno no lo entiende, sino hace una ruptura iraní que duraba 4 horas y había una escena
de un plano que duraba 20 minutos y era un desierto y se escuchaba solo el viento. Entonces uno no entiende eso, uno dice, pues, ¿qué pasó? No te tiendes a dormir. Además duraba 3 minutos 40, no me acuerdo ahora, Ahí. en el múltiplex. ¿Cuánto estuviste? Bueno, 3 horas 40, yo me salí como 3 veces a fumar, entraba otra vez. Bueno, lo peor es que no podía salir porque la persona con que iba tenía que hacer una tarea con esa película, que solo la daban en el cine, o sea, no estaba en internet. Bueno, eso fue como una tragedia. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen una película así, lineal, por más acción que tenga, imagínense todas esas películas que se dan bala, pata, etcétera, todo el tiempo. Entonces termina siendo también lineal. Bueno, las lecturas tenemos que hacerlas nosotros con un énfasis, porque obviamente el señor Foucault cuando escribió esto tenía un énfasis en esa lectura, pero nosotros no tenemos de pronto el mismo énfasis. ¿Nosotros qué queremos hacer aquí? Eso es lo que tratamos de organizar en clase. ¿Cuáles son los énfasis? Entonces, primera cuestión a partir de lo que dice Daniel. Por ahora, hagamos el ejercicio del léxico y por ahí alguien nos comparte una palabra la mañana. Olvídense de esas palabras, que para nuestra intención no son tan necesarias. Ahora, siempre más es preferible a menos. Si alguien tiene todas las palabras en el léxico, pues avancen algo más, pero creo que por ahora eso no es tan problemático, ¿se entiende? Ahora, si estás haciendo una tesis para graduarte de Foucault, te toca hacer el ejercicio de traducirlas y de ver cómo eso se articula en el encarnizamiento, la encarnación. ¿Qué idioma es el que dijo que era esas palabras? La mayoría es alemán, y porque es que eso tiene una razón de ser. Porque empieza con doctor Discher. Porque aquí hay dos autores, exactamente. Sí. Pero Es además es Kant. un montón de tiempo. ¿Qué? Pues ponerse a traducir todo eso, o sea, palabra por palabra. Sí, Sí, pues obviamente porque si no, no se va a entender el texto, pero es un montón de tiempo. sí. Es obvio, pero sí. ¿Te acuerdas del primer semestre? Aquí no hay nada. Ahí tocaba correr, así, todo era ya. No. Acá toca despacio. Sí, son 4 sesiones. En el primer semestre vimos a Foucault, pero era, o sea, eran unas lecturas muy pesadas para muy poco tiempo, además porque... Bueno, Hay hay una frase que se le indica a Bonaparte, yo la verdad no la he visto que sea Bonaparte, que es de Bolívar, pero bueno, hay unas facciones que interpretan a Bolívar hacia la izquierda, otras a la derecha, otros lo ponen como un dictado, bueno, eso después ustedes en historia resolverán ese tema, que dice, vísteme despacio que voy de afán. Entonces, hay que vestirse despacio. Sí, eso genera tiempo. No, acá no hay nada instantáneo. En teoría, el detalle, lo que habla del detalle, tiene su correlato en tiempo. Aquí hay que ir un poquito más despacio. Porque si no, el caballo rápido, si no lo dominas, te caes. ¿Se entiende? Eso no quiere decir tampoco seguir a rajatabla lo que dice Cerroni. Entonces, cada vez que yo veo una palabra, la filología de la palabra desde el año del primer siglo, no, porque si no, ahí sí. Salimos de Foucault, pero ni en el semestre. ¿Se entiende? Entonces hay que equilibrar eso, pero sí hay que dedicarle. Ahora, como podemos hacer esfuerzos colectivos, si a alguien se le ocurre nombrar a Danilo, que identifique todas las palabras y que cada uno las reparta. Me parece. Todo el mundo apoya la idea. O esto, pero es fácil. En esta fila, tomen de la página 21 a la 24. En esta, de la 24 a la 27, y hasta el filis, y se reparten las cosas y no todo el mundo. ¿Sí me entiendes? El trabajo colectivo. La lectura de Encontré solo una. o sea, total. No. 96 páginas. ¿En serio? No, porque Solamente
Son 96. No, son 7 de las 100. Bueno, son 96 en el PDF, pero son por final. Voy a decir una cosa que está en el medio. No, yo no les mandaría para 2 clases 96. Eso es ser un desubicado. Y ustedes saben que yo me ubico, yo sé que esta es la única materia que tienen. En el cronograma. Novios, esposos, hijos, ese trabajo, ocio. Aquí salen espacio una cerveza por estar leyendo Foucault. Ahora, la constitución política de esta clase, ¿cómo se llama? Ahora, digo, bueno, el protocolo básico de esta asignatura, ¿cómo se llama? Programa del curso. Entonces uno antes de leer la lectura, no importa. Uno antes de leer una lectura, y lo digo, esto parece, lo digo muy en serio y no regaño, por supuesto, pero les voy a dar una clave, que a veces la gente no lo hace. Tú cada vez que estás en un programa de estos, de maestría, lo que sea, tú antes de leer una lectura, bueno, que sigue en el programa. Y en el programa hay una guía, de la página 25 a la página 28. ¿Por qué dejo el PDF? Y en algunos asuntos dejo el libro entero. ¿No? Por si alguien quiere seguir ahí profundizando, aburriéndose, o para los que se divierten con algo, pues que tenga esa oportunidad. Pero no, también la aclaración está buena, no, ni por el carajo les digo 96 páginas para 2 clases. Ni en maestría. De la 139 a la 152. Entonces, ¿cuántas páginas son, María? Gracias, María. 40. No, A ver, 4. Hasta las 52. Vamos a la 139 a la 152. La de uno me parece. Entonces, para seguir con lo que la pregunta de Ángel, ¿por qué aparecen esas palabras? Bueno, van a aparecer porque estos dos señores, que seguramente ustedes los conocen, Kant y Nietzsche, bueno, no importa, pero lo han escuchado algún día. Bueno, estos dos autores van a ser fundamentales para pensar sobre todo va a ser una de las bases para poder pensar este título, que se llama Microfísica del Poder. ¿Por qué estos dos autores? Lo dicen los pies de página porque esa es otra cosa. Esto a veces uno lee con la inmediatez, entonces, y yo entiendo porque hay mucha lectura, etcétera, pero para hacer estas lecturas hay que también leer los pies de página. A veces uno los omite, los obvia. Y a veces en los pies de página hay información que no es crucial, porque si no estaría en el texto, no sería un pie de página. Pero esa información es importante para complementar, darle sentido, etc. Entonces ahí sí ustedes se van a encontrar que hay un texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? ¿Ustedes vieron Kant? No. Bueno, tampoco es, nadie se muere. Nietzsche lo alcanzaron a ver en sus materias. Bueno. Nietzsche es uno de los autores que hace una ruptura en medio de la modernidad para pensar muchas cosas, junto con Marx y Freud, pero en el terreno de la moral, para pensar el poder. Y tiene una noción, por ahí si la pueden leer, esta sí se puede leer, solo la pequeña noción. Yo prefiero que vayan al texto, que esté interesado. Se puede leer en internet, en algún artículo de alguna revista, qué es la voluntad de poder. Porque hay un libro que se llama parecido, pero también hay una figura, un concepto, si quieren ustedes, y fíjense que eso tiene una lógica también en términos de cine, que es el personaje conceptual de Nietzsche que se llama el superhombre, que es de donde sale Superman en una versión, digo yo, berreta, deformada, etcétera, pero tiene la misma lógica. Sí, obviamente hay una película que se llama El Superhombre, pero también es como la iraní, uno se pega una dormida en la berreta, entonces tampoco les voy a decir, ya les puse las lecturas de Foucault, tampoco les van a poner las películas de... Pero bueno,
Por eso es la... Sí, claro, sí, claro. Por eso es que aparecen esas palabras en alemán. Los dos son autores alemanes. Ahora, ¿nos interesa eso? Claro, si estuviéramos en una cátedra de Foucault, digo, no, y nos toca meternos primero, yo les hubiera puesto qué es degustación, tenemos que leer eso, y tenemos que leer Nietzsche para explicar, pero no nos interesa eso por ahora. Los que quieran profundizar, sí, buenísimo, pero acuérdense que necesitamos lo mínimo. Entonces necesitamos organizar esta lectura, por eso repito, si ves que la pregunta no era tonta, era importante, oye, hay un resto de palabras que yo no entiendo, bueno, vamos a darle acá un sentido. Entonces, título, microfísica del poder. Bueno, voy a hacer una pregunta que no es para sacar notas ni para, como dice un amigo, entrelagañar gente, no, ni me acuerdo. ¿Quién hizo toda la lectura de Foucault? ¿Quién hizo algo de la lectura de Foucault? Sí, obvio. No, pero si te diste cuenta de eso es porque hiciste algo. ¿Quién más, mejor dicho, quién no ha leído nada de esta lectura de Foucault? De esta. Ojo porque acá hay un problema, y esto desde luego lo digo operativamente. Nosotros tenemos un problema con esta clase, y es que es 2 días seguidos. Entonces cuando a veces, y yo también, los profesores, comillas, no nacemos de un huevo cósmico. Nosotros también somos estudiantes. Sí, yo soy estudiante hoy por hoy. ¿Se entiende? Yo soy estudiante hoy por hoy, entonces también me pongo en el rol ese de estudiar. Y sí, a veces uno por cualquier razón no alcanza a leer, pero como tenemos esta clase 2 días seguidos, a veces el no alcanza a leer para el martes se transforma automáticamente o en un gran trabajo para el siguiente o saltas, garrocha. Entonces, ojo con eso, porque entonces todo bien con que vayamos parsimoniosamente, pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que esto tenga alguna regulación. ¿Se entiende? Además, por una cosa, chicos, ¿qué tal que alguien hubiera leído hoy todo Foucault? Sería una... ¿Tú? No. Ah. Se asustó. No, sería una responsabilidad con una persona que hizo el esfuerzo para la clase de leer todo Foucault porque dedicó tiempo, etc. ¿Se entiende? O sea, también hay que pensar en el otro. Entonces tratemos de... Y además no nos atrasemos. Porque acuérdense que más allá de los parciales a mí me interesa más la formación que la información, porque si no les pondría ya los videos de las otras clases que ya el semestre pasado yo dicté esta clase. Pues no, miren el video y miren, no, es porque yo necesito que cada uno desde donde leyó las preguntas, etcétera, intercambiamos, porque decir y venir a recitar Foucault es fácil. Para mí es más difícil cuando ustedes, por ejemplo, la pregunta tuya, la otra interpretación. Ustedes acá también me hacen pensar a mí. Pero para eso necesitamos tener el punto de referencia, porque si no, estoy hablando mandarín. ¿Ok? Y no en el regaño de hay que leer, porque si no, entonces todo cero fuera, no necesito clase. No. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Y no es para, si quien levantó la mano, si 5, 0. No, es para saber cómo voy a ir desarrollando esto, porque cuando ustedes entre hoy y mañana, y creo que la próxima semana, lean Expost, les puede servir lo que yo diga. Si hay alguien que ha leído, entonces yo ordeno de diferente forma. ¿Se entiende? Entonces, fíjense el título, microfísica del poder. ¿Qué quiere decir microfísica? Pequeño. Física, movimiento. Física, movimiento, Evi. No me hables a mí porque acuérdate que acá te tienes que hablar esa... Sí. Cuando ustedes hagan ahí tienes que hacer una cosa para... Unos gritos. No te escuché y cuéntame. Y bien. Te escuché. Evi. Evi. Que serían como el estudio que hace la física de los fenómenos pequeños, o como de los pequeños fenómenos, no estamos hablando ya de astros, gigantes. Bueno, eso no es casual. ¿Por qué? Porque acá hay una influencia de la física, desde luego. Fíjense que estas son cosas que
es el contexto que nos hablaba Cerroni en la lectura. Si habla de micro, y es retórica, pero también es conceptual, es porque hay macro. Y esto está asociado al campo teórico de la física. Fíjense que esto está en la misma sintonía de Cerroni. ¿Se acuerdan, Cerroni, que nosotros presentamos una imagen que fue muy rápida, donde salía Newton y salía después Einstein? Bueno, pues la física tipo Newton está más de este lado, de los fenómenos macro, los más evidentes. Pero la microfísica, que es la física cuántica, mecánica, etcétera, es otro extremo en la realidad de los fenómenos pequeños. Entonces, ya desde el título, el problema del poder se va a situar en lo pequeño. Vamos a ver en qué medida el punto de partida es lo pequeño. Pero ya el título nos está como induciendo a que esto es macro. Entonces lo que va a hacer Foucault es esculcar teóricamente el poder desde lo pequeño. Fíjense que aquí el movimiento de Hobbes era desde lo pequeño, lo particular, lo individual, hacia lo grandísimo, lo macro del poder. Porque él detectaba el origen, la causa, pero se concentraba en el título de su libro, Leviatán. Sería como si quisiéramos hacer un juego imaginario, contrafáctico desde luego, del título del Leviatán, Macrofísica del Poder. Que fíjense, esto es gigante. Sí. ¿Se entiende? Bueno. Esto no es la respuesta. Es que Puello dijo que las dos preguntas importantes del texto eran estas, entonces son esas. No. Que les presento un poco la reorganización del texto de Foucault en perspectiva de lo que queremos notar del poder, del análisis del poder. Para mí hay dos cosas que pueden ser importantes en este texto, que inducen toda la arquitectura que va a proponer Foucault como crítica. Yo le pongo, no lo dice Foucault así, pero yo lo pretendo decir así. Es una frase más de Marx respecto a Hegel, pero yo la utilizo para Foucault, porque Foucault pone de cabezas el Leviatán de Hobbes, pero no el libro, ni tampoco simplemente el examen que hace Hobbes. Esta crítica no está sobre todo en términos del poder moderno, cómo funciona el poder moderno. Y alguien dijo, no sé si fue Mariana, o fue alguien dijo, es que es difícil. Bueno, yo les decía que cuando veíamos esas tres grandes teorías, la sustancialista, uno la capta y dice, sí, entendí. La otra, la subjetivista, también es entendible, inteligible, pero la relacional, a veces como que nos queda, sí, las relaciones, pero nosotros no pensamos relacionalmente. Por una cultura, pero también por la parte sugestionaria del poder. Es decir, el poder a veces también nos impide pensar el poder en términos relacionales, porque esa es la relación que pretende constituir. Es decir, nosotros nos crían como sujetos, más da la manera de Hobbes, pero no en la lectura, sino en la vivencia. Estamos todavía en la época moderna. Y la vivencia moderna del poder que explica Hobbes, ahí sí, como decía ese término que tú tradujiste, o sea, por ejemplo, miren, un término menos, 5 minutos menos, en traducciones, se encarna en las relaciones. Acuérdense que Cerroni decía, los conceptos no son esas abstracciones platónicas por ahí de arriba, sino que son organismos vivos. Por eso la necesidad de la filología. ¿Se entiende? Entonces, todo este ejercicio de pensar relacionalmente hay que hacerlo despacio, no por una cuestión de velocidades, simpatías con las velocidades, sino porque nosotros tenemos que, una palabra de los postestructuralistas, deconstruirnos.
de nuestra relación también para acceder a algo que parece abstracto acá en el salón, pero que está asociado a la manera en cómo nos relacionamos desde hace muchos siglos, inclusive hoy en la época contemporánea. ¿Se entiende? Un poco lo que te trato de decir. Entonces, por eso es que a veces, pero me causa, y no es tanto el lenguaje, que ya les dije los obstáculos, sino también capturar la esencia de lo que se dice, porque estamos como blindados en buena parte, porque es que el poder sujeta. Acá decimos, no, la dominación, etcétera. O cuando hablamos, no sé, una clase, digamos, de alienación, y todo el mundo entiende, sí, estamos alienados, etcétera, pero seguimos en una clase hablando de alienación cuando la alienación está presente en esta clase. O sea, no deberíamos estar haciendo clase de alienación, deberíamos estar afuera, no sé, haciendo qué, desalienándonos, ¿se entiende? Entonces no es una cuestión solamente abstracta. Hay dos cuestiones que aparecen medio enredadas, sofisticadas. Acuérdense que de todas maneras Foucault es francés, élite intelectual francesa, el lugar que ocupan los intelectuales en Europa y particularmente en Francia, como una clase especial, entonces superior, etc. Acuérdense de lo que hablamos de Rousseau. Entonces, esto de la voluntad general, ¿no? La voluntad general era la capacidad de razonar, y ahí la vanguardia eran los intelectuales, lo llamamos intelectuales. Bueno, dos cosas, dos preguntas, dos señas que alimentan un contexto, porque para nosotros, me adelanto, van a ser importantes derivar cuáles son las precauciones, lo llamo así, para analizar el poder, pero ya sabemos que el poder está en clave de dominación. Esas precauciones, vamos a ir una a una más adelante, pero necesitamos hacer una antesala para que se comprendan esas precauciones sobre el análisis de poder. Entonces, acá hay como dos partes de la lectura. Hay una primera parte en donde Foucault desarrolla una justificación sobre la mirada al poder, se centra en la mirada típica hobbesiana, que es la que articula la gran mayoría de visiones sobre el poder hegemónicas todavía hoy, y después va a decir, ojo con el análisis desde esa mirada hegemónica. Voy a decir 5 precauciones, sugerencias, no sé qué otro sinónimo habrá de eso. Ojo al piojo cuando vayan a analizar el poder, porque funciona lo de Hobbes, porque así funciona realmente, pero eso hay que complementarlo. Entonces, cuando digo lo voy a poner de cabeza, no es tanto para decir simplemente, no, eso que decía Hobbes no era así. No, está diciendo, sí, eso, pero eso tiene una contracara. Sí, exactamente, perfecto. Sí, pero... Primero, ¿qué reglas de derecho ponen en marcha las relaciones de poder para producir discursos de verdad? ¿Qué reglas de derecho? Entonces acá hay una cuestión con el derecho, que está hecho de reglas, y reglas que, ¿qué hace el derecho? El derecho no el campo teórico, sino el derecho, la Constitución. Muy bien. ¿Pero qué? Me gusta más regula. Reglamenta también, pero regula es más. Las relaciones de poder social, etc. Ojo con eso, porque fíjense que acá tenemos un problema. Saquemos una ley, una visión santanderista muy difícil. Eso es para no hacer nada. Entonces, el derecho no soluciona ninguna situación social. Regula comportamientos, reglamenta formas de interacción, etc. Pero no, es que acá hay mucha pobreza. Bueno, entonces vamos a sacar una ley. Ah, es que acá la desigualdad, no, cambiemos de presidente, ahí arreglamos todo. Este es un análisis que, claro, ayuda a la ley, ayuda al presidente, pero tenemos que centrarnos para pensar relacionalmente en esto. Y eso hay que abstraerlo, que estamos en sociedades complejas. O sea, nosotros no podemos ver las relaciones sociales si no abstraemos. Y cuando
Dijimos abstracción, hay un instrumento para nosotros, conceptos. Pero Cerroni nos dice que para pensar el concepto de estas cosas, ¿se entiende? Para poner todo articuladamente. Segundo, ponen en marcha relaciones de poder. Yo diría que se puede complementar relaciones sociales, porque las relaciones sociales no son una gelatina. No, siempre hay poderes. Pero ¿qué poder? ¿Cuáles son las formas del poder? Según Bobbio. Las formas. Solo los títulos. Teorías. Económica y de riqueza, Ah, ideológico y de conocimiento y político y fuerza. Muy bien. Entonces, al menos. Poderes, al menos. Entonces acá está involucrado lo ideológico, lo político y lo económico, al menos. Entonces ya estamos viendo que eso no es... es que las relaciones de poder, sí, eso tiene que ver es con la política y la política electoral, y entonces el Congreso. No, acá estamos hablando de la sociedad como una totalidad. ¿Se entiende? Que no es lo mismo hablar de total, como el poder total de Hobbes, que totalidad de los poderes para mirar distintas formas, distintas expresiones. Y cuando decimos poderes es porque estamos diciendo, hay unas relaciones entre los actores, los sujetos de las sociedades que son desiguales y asimétricas. Porque si fueran igualitarias no estaríamos en una teoría del poder. Que nadie ejerce el poder y de pronto sería o la tradición utópica que dice, no, pero es que cuando somos igualitarios estamos en la utopía. Le dieron Campanella y esos autores, no, acá no ven eso. No, lo que pasa es que en ciencia política nos quieren torturar. Pero bueno, la utopía de Tomás Moro, ¿lo han escuchado? sí. Bueno, eso se lee como una novela. Es un mundo perfecto. Entonces todos son felices, etcétera, no sé qué, porque todos son racionales. Entonces ese es lo contrario de Hobbes. Hobbes decía, no, si todos somos racionales, el resultado va a ser la guerra de todos contra todos. Hay otras teorías inglesas que decían, no, vamos para un estado idílico, el Atlantis, la ciudad del sol de Campanella, la utopía de Tomás Moro. Pero bueno, acá Hobbes terminó siendo históricamente el punto de referencia para pensar el poder, hegemónicamente. Bueno. Tercero, para producir discursos de verdad. Entonces, fíjense que acá, como en las definiciones, hay algunas palabras claves. Yo voy a incorporar, porque obviamente no podemos ver Foucault por Foucault mismo, sino que acá estamos en una clase donde con excusa de poder vemos Foucault, porque si no, entonces yo les hubiera mandado 3 textos de Foucault, de Kant. No, acá hay cosas que yo tengo que hacer un ejercicio de informar, para que ustedes puedan tener un criterio de interpretación. ¿Qué quiere decir discursos en Foucault? Quiere decir lo que se dice y lo que se hace. Entonces el discurso no es solamente eso que vemos, que se lo leen a nuestro querido presidente, se escriben ahí, y él repite, que es un buen telepromptista, hay que decirlo, no, porque ahí intenta remar a Santos, era un desastre. ¿No han visto los discursos de Santos? No puede ser así, en cambio Duque, eso hay que reconocerlo, el tipo parece que estuviera hablando, que se lo aprendiera. No puedo hablar 15 minutos de corrido, y lo digo con experiencia y directa, no puede. Pero bueno, eso fue lo que elegimos. No, porque en últimas hay que hacerse cargo. Porque en términos de Hobbes, yo no soy hobbesiano por eso, digo en un momento. Sí. Acuérdense que es irrenunciable. Así no lo haces. No, yo simplemente pongo el ejemplo de algo que yo acá no trato de no hablar de política, hablo de política donde... ¿Cómo se llama, señor? Ay, no, yo me desleicé. Discurso.
este discurrir no es solamente retórico, sino que también es práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que es acción, porque lo que se dice es una acción, lo que se hace también es una acción. Porque yo puedo hacer cosas sin decirlas y puedo decir cosas sin hacerlas y ambas son acciones. ¿Se entiende? No. No, profe. ¿Cómo así? De hecho, son ¿Cómo así? Pero la cosa perdió. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se piensa que el discurso es simplemente lo que se dice. Ah, no, pero eso es puro discurso. En Argentina dicen puro verso. Bueno, pero yo puedo también hacer discursos sin hablar, con acción. Eso sí lo entiendo. Y la otra parte. Lo mismo que hace Es un acto de comunicación. La acción no solamente está, esto que yo estoy haciendo, si no me moviera o traer una grabadora, es una acción que modifica este salón. Porque si yo en la grabadora no estuviera acá y alguien pone play, es decir, yo estoy en mi casa viendo el partido, alguna cosa, una película, y digo, bueno, saquen una hoja, primera pregunta. Yo ahí les estoy modificando lo que van a hacer en la clase. ¿Se entiende? Inclusive hasta los sentimientos, porque el que no leyó, uy, pues pucha. Llorar. O, a llorar. ¿se entiende? Acuérdate que Cerrón dice una cosa, es equivalente a la No entendí lo de no hablar, o sea, si dice no hablar, también. Ah, claro, porque yo puedo no anunciarles que voy a hacer que no voy a dejar a nadie entrar después de las... Uy, perdón, no es porque... Es por el ejemplo. Sí, pues no, a las 6:21 cierro la puerta y yo les puedo decir, y entonces ahí estoy ejerciendo el poder porque estoy modificando algo que de alguna manera ustedes de pronto no harían. Pero también puedo cerrar la puerta. Para el ejemplo. Ajá. Y entonces dirán, no nos avisó. Pero el discurso implícito de nuestro pacto es que se supone que a las 6:20 yo empiezo clases. Y el reglamento le dan el poder al profesor que violente los recorridos de espacio de la universidad. Porque en la actividad. sí. ¿Se entiende eso? Voy a terminar con dos cosas. Entonces, discursos. Verdad. Acá la verdad no es un problema moral. Por eso Nietzsche tiene que en lo que se basa Foucault, un libro que se llama Verdad y mentira en un sentido extramoral. Porque lo que quiere analizar es que la verdad o la mentira depende de las relaciones sociales. Alguien dijo acá algo que rescata, eso no es de Foucault porque Foucault retrotrae mucho de cosas de Nietzsche, de Gramsci, etc. Es una que está bien también, digo, o sea, reconoce esas ideas, no es como el señor Boaventura de Sousa Santos que se la roba y no reconoce. Foucault siempre dice, esta idea es de tal persona, esta idea a veces como que bueno. Alguien dijo acá, es que la historia la cuentan los ganadores. ¿No fue en este espacio? No, señor. No. Bueno, ¿por qué? Esa verdad histórica tiene que ver con relaciones de poder decir y de poder hacer, de poder memorizar, de poder rememorar. ¿Se entiende? Lo mismo que con Grecia. Ah, pero ¿por qué nosotros no vemos autores populares? No es porque no hayan existido, es porque se han invisibilizado. Dos cosas diferentes. ¿Se entiende? Entonces esta verdad no la vayamos a hacer lecturas morales, porque aquí, por eso digo la referencia a Nietzsche, el que quiera leerlo, lo puede leer, creo que son 10 páginas, verdad y mentira en un sentido extramoral, porque la moral tiene que relativizarse porque está en medio de relaciones, es producto de las relaciones sociales, no es una escala. Y en esto, acuérdense que yo digo ejemplos, no quiero ser irrespetuoso con nadie, sobre todo en esos temas religiosos, no son los 10 mandamientos.
esto es bueno, esto es malo, y hasta cuándo, ¿no? Hasta el reino de Dios, hasta que la segunda venida. ¿Se entiende? No es una estructura rígida. Dice Nietzsche, es que hay cosas verdaderas y no verdaderas dependiendo de las relaciones. Esto no quiere decir que todo sea relativo en el sentido relativista, sino en el sentido que les dije de Einstein. Hay que ubicar, y es erróneo, hay que ubicar cuáles son, no tanto esto es lo verdadero y lo falso, sino qué relaciones lo producen. ¿Se entiende? Una cosita y con esto terminamos. Cuando acá estábamos en tiempos de Uribe, y estoy haciendo no críticas, estoy registrando históricamente, la tesis estatal es que acá había terrorismo, un ambiente de terrorismo. Después eso se modificó a, no, hay un conflicto armado. ¿Por qué esas verdades institucionales pudieron cambiar? Bueno, hay que preguntarse por las relaciones de fuerza que lograron que esos dos discursos tuvieran efecto en la acción concreta. Porque esto no va por un lado y esto va por otro. Siempre tienen una conexión. ¿Se entiende? Adelante, de aquí a mañana, lectura Foucault. Porque me interesa sobre todo la pregunta de ustedes. Si hay necesidad de una sesión más, y para ya sé que me van a hacer el sindicato. Y el miércoles, si hay una sesión más, la hacemos y aplazamos el parcial en una semana. A mí me interesa en el parcial es que podamos utilizar esto. Listo, lo aplazamos una semana para que no haya y tengan más tiempo de elaborarlo. Pero no hagan una cosa. Como hacíamos a veces. Me aplazaron el parcial una semana y estábamos en el mismo punto una semana después. No, un poquito, que no sea el mismo punto. Para eso se deja un poco más. ¿Ok? Bueno, con respecto al parcial. Ya lo dije. No, el ejercicio lo vamos a hacer mañana. ¿Me lo recuerdas? ¿Mañana? ¿Verdad? El día de hoy. Bueno. ¿Era eso? No, una cosa que tenemos que organizar, que no le hemos organizado. Primer parcial va a ser entonces, ¿alguien me puede decir la fecha? 16 de marzo de cronograma. Sí, pero ¿Vamos a correr? sería de mañana en 15. ¿De mañana en 15? Perfecto. 23 de marzo. 23 de marzo, bueno, no tengo. Miércoles. Miércoles 23 de marzo va a ser la primera pregunta del parcial, y el parcial tiene 2 preguntas. Como ya dije, tienen la oportunidad, los que no puedan venir ese día o también no quieran venir, no, es que no me siento seguro, o lo que sea, justo José puso en el partido, no sé, de la Champions, no sé, de Santa Fe, Millonarios. Bueno, listo, tienen la oportunidad porque es un derecho, esto no es que hay tan buena gente, José, no. Yo trato de proteger los derechos de ustedes. Ustedes tienen derecho que si no vengan a un parcial bajo cualquier circunstancia, ya dije un chiste de muy mal gusto al principio, de que no tienen que tirársela a ningún Transmilenio para que la foto, no pude ir. No, José no quise ir. ¿Cómo puedo pelear por ese derecho en los parciales? Bueno, peleando. La pelea es peleando eso. Entonces ustedes tienen derecho a hacer un recuperatorio al final del semestre, que va a ser 2 días. Un día para el primer parcial, un día para el segundo. También tienen el derecho en el segundo parcial, no me siento preparado, no quiero hoy, porque a veces uno también estudia y está en un día de mierda. Y dice, uy, sí la sé, pero no, sí. Listo, no venga. Ahora, no se pueden los 2 parciales, no se puede recuperar primero y segundo al final. Si usted accedió por el primero, tiene que venir al segundo, y son presenciales. Y si accedió al segundo, debió haber presentado el primero, que es lo que yo aconsejo. Pues que si uno no tiene ningún problema más allá y poder organizar en estos 15 días la elaboración, la preparación del parcial, pues uno ya tiene como una carta debajo, que en el segundo, terminando el semestre, etc. Bueno, me voy a la recuperatoria, ¿ok? Los recuperatorios, vale decir, también tengo que ser. Es un derecho, pero también tampoco es que sean imposibles, pero sí tienen un nivel, una pregunta más, para decirle ya más sencillamente. Porque obviamente, si alguien hizo primero y segundo en los tiempos, hay que ser colectivamente responsables. ¿Se entiende? Sí, pero... Bueno, eso es con los parciales, no creo que haya ningún problema. Tienen 15 días para que vayamos ida y vuelta, tienen sus ejercicios. Los ejercicios que hicieron, tráiganlos ese día en físico.
Ah, no deja de decir, profe. Sobre mapa. Lecturas. Se puede hacer ¿Se puede leer el juego? mapas de sus lecturas, sí. No, La lectura, ¿no? la lectura, profe. Pero podemos, No. podemos diseñar un Si trae mapa mapa conceptual sobre la lectura, pues la lectura no. ¿Sabes por qué? No. Es que no me veo muy bien con eso. Y no lo digo por... Todos los objetos que se hacen son mapas conceptuales, son varios. Se pega uno a la lectura también. Sí, no. Miren, vamos así. Yo creo que, porque también yo quiero ejercer presión en el sentido cariñoso del término, para que el parcial in situ también la presión sirve. Porque la lectura a veces es, lo que les digo, no es una pregunta, uy, si Foucault decía ahí verdad, ¿qué? No, tranquilos. Además yo no hago preguntas, ya les dije sorpresa, es una pregunta para con elementos básicos, reflexionar, ahora con base en los autores, en la lectura, ¿listo? Y sin aprenderse las lecturas de memoria, ¿vale? Nos vemos mañana, chicos. Chao, chicos. Profe, gracias. A ustedes. Gracias, profesor.